Muy buenas, Pablo Malo vuelve al podcast porque tocaba hacerle la entrevista de rigor y le he preguntado muchísimas cosas, entre esas, por qué es peligrosa la moral y si tiene algo que no sea peligroso, o también me soltó que todos somos cristianos hasta en la médula, o sea, todos, ya veréis la razón. También dice que ahora en Estados Unidos están en el cuarto despertar. Y sobre todo eso y mucho más hablamos en el podcast Premium, donde está el episodio completo. Ahí hablamos de otras cosas como que las ideas son virus, o la opinión de Pablo sobre la logoterapia de Víctor Frank, que ya comentamos en otro episodio su libro. Pero todo eso, ya sabes, lo dejo en las notas de este episodio, igual que los libros que va a comentar. Pero ahora sí, podemos empezar. Un placer, un honor, lo digo siempre, pero es que es totalmente cierto porque tu libro, Los peligros de la moralidad, es uno de los libros que más me han marcado. O sea, yo qué sé, de cientos de libros que me he leído, está en mi top 10. O sea, es increíble y es increíble que hoy pueda estar hablando contigo. Nada, pues encantado de estar aquí. Pero ¿podrías presentarte para quien no te conozca? Un poco quién es Pablo Malo y tus proyectos actuales. Bueno, yo soy de Bilbao. Bueno, nací en Erandio, en la margen derecha de la ría de aquí de Bilbao. Bueno, soy psiquiatra y siempre, bueno, he tenido unas inquietudes un poquito pues en relación a la ciencia y yo diría también a la divulgación científica. Cuando éramos mires en Zamudio, yo, Juan Medrano, José Uriarte, con dos compañeros psiquiatras cuando éramos mires, iniciamos una serie de proyectos y formamos una asociación que le llamamos la Chorierri Medical Association, así con ínfulas de asociación científica o médica. El Chorierri es el valle donde está el hospital de Zamudio. Nosotros hicimos la formación en el hospital de Zamudio, el MIR, lo hacíamos allí. Y el valle donde está Zamudio es el Chorierri. Y entonces le llamamos Chorierri Medical Association. Cuando nosotros empezamos a hacer en la residencia, en Zamudio la orientación que llevaba la mayoría de la gente era más bien psicoanalista, lacaniana, kleiniana y otras cosas, ¿no? Nosotros, bueno, pues empezamos más, digamos, a leer el American Journal, los Archives y revistas, digamos, un poquito, entre comillas, más científicas o más al día. Y la gente allí en Zamudio, pues la mayoría de ellos leían en francés, no leían en inglés. Y empezamos a hacer un boletín con todo lo que nosotros leíamos y noticias que salían interesantes en la revista sobre psiquiatría, pues empezamos a compartir cosas y a pasarles como información, ¿no?, sobre lo que había en el mundo de la psiquiatría. Y luego hacíamos también una parodia de las revistas médicas que se llamó el Chorierri Medical Journal, que era una parodia, hacíamos estudios que eran falsos, no sé, comparábamos el bacalao al pil pil con el bacalao tres salsas y cosas así. Y la revista tuvo mucho éxito, la verdad, la hacíamos en papel. Y luego otro proyecto fue la Chorierri Medical News, más adelante cuando salió Internet, empezábamos a resumir noticias también sobre psiquiatría, tecnología y otras cosas y ciencia. Y hicimos un newsletter que llegaba a Hispanoamérica y América en muchos sitios. Entonces quiero decir que, bueno, hemos sido unos psiquiatras con también inquietudes por la música. Tenemos un grupo de psicorock, decimos, que se llama Los Beautiful Brains, no sé si conoces. Nuestra canción más famosa es Serotonina, es una canción de amor a un neurotransmisor cerebral. En fin, que hemos sido un poquito inquietos y, digamos, creativos, pero, no sé, teníamos ese gusanillo cuando apareció Internet y apareció Twitter. Pues pegué el salto yo un poquito, ellos dos no, porque, en fin, el trabajo y su vida les llevó por otros caminos, no se han metido mucho en las redes, pero esta línea que llevábamos, pues la he intentado mantener yo en Twitter. O sea, dice, lo que yo hago en Twitter es un poco lo que hacíamos en las Chorierri Medical News, lo que hacíamos en el boletín aquel, y es un poquito compartir las cosas que yo encuentro, que leo, que tal. Bueno, de hecho en Twitter estás todo el día compartiendo cosas súper interesantes y aportas un montón de valor, pero ¿qué te aporta a ti Twitter? Básicamente lo que hago es compartir
leo mucho, ahora un poquito menos estoy leyendo porque ando más liado, pero la verdad es que tengo ya 2 hijos mayores que están criados y tengo las tardes libres, entonces, pues bueno, la verdad es que he leído bastante y lo de compartir en el blog primero y luego en Twitter es un poco, por una parte, altruista y por otra parte, egoísta. La parte egoísta, digamos, que es que me sirve a mí de archivo personal, porque lees mucho y se te olvida todo. Entonces, llegó un momento que dije, caramba, pues cuando lea un libro o lo que sea, voy a hacer un pequeño resumen o algo, lo pongo en el blog y ya lo tengo ahí, me acuerdo de él y puedo ir a buscarlo, ¿no? Pues como empecé yo, el podcast empezó así, a hablar de Sí. libros por la misma razón. Sí, sí. Y luego Twitter lo mismo, porque no quiero presumir, pero mi cuenta tiene una cantidad de información, o sea, si me echan de Twitter, no sé, se va a perder una información tremenda. Tú buscas en mi cuenta, pones @piticlino o from piticlino, no sé cómo se hace. Sí. Yo a veces me busco y pongo @piticlino y luego pones, no sé, suicidio o pones el tema que quieras y te van a salir. Llevo 10 años, más de 10 años, y te salen cantidad de artículos que he compartido, que muchos los he leído, otros no, de mi trabajo. Bueno, digamos que esa es la parte un poco altruista, pero a mí también me sirve como archivo personal y como, bueno, para guardar un poco mis cosas, ¿no? ¿Y de dónde viene el nombre de tu Twitter, de tu cuenta, de Pitting King of? Cuesta hasta pronunciarlo. Era una cosa que entre críos, no sé, aquí hablábamos de piticlin, decíamos de críos por aquí, los críos así hablando, pero muy pequeños. Se decía piticlin, no sé de dónde sale. No sé si hay alguna explicación a eso. No sé si alguien me ha dicho que si había un programa en la televisión de entonces, cuando no había tantas cadenas, de aquellos, uno que era como Doña Valentina o no sé quién, y uno que iba vestido como de Boy Scout. No sé si en algún programa infantil hablaban de esto, de piticlin. No, yo pensando que sería yo que soy un psicólogo o psiquiatra ruso por el nombre y demás. Vale. Pues no sé si era algún programa de televisión o algo, alguien. No sé Vale, si vale. Y se te quedó, pero ¿te llaman así tus amigos? O... No. No. Bueno, cuando yo escribía en el Chorier Medical Journal, que hacíamos artículos entre Juan, José y Sí. yo escribía con el seudónimo ese de Piticlino. Ok. De crío quedó ese nombre y tengo algunos artículos, por ejemplo, artículos sobre el idiovirus, ¿no? Que las ideas como virus que se contagian y tal, tengo un artículo sobre eso y lo tengo publicado pues como Piticlinov, ¿no? Y entonces de ahí lo pasé a Twitter. Sí. Y uno de tus tweets más famosos, o que más, sí, más famosos, ¿cuál es el descubrimiento más brillante de la psicología según Kenrick, que la mente humana es modular, que hay más de un pensador dentro de la cabeza de uno? O sea, eso es brutal, ¿no? Decía que como que todos somos personalidades múltiples con varios yos diferentes dentro de nuestras cabezas. Sí, yo creo que eso es verdad. La idea de que tenemos un yo, bueno, ya la ha discutido el budismo, los orientales y muchos filósofos también occidentales, ¿no? Creo que no es muy cierta o no se ajusta muy bien a cómo es nuestro cerebro, ¿no? Y creo que la visión de la psicología evolucionista y de otras escuelas, ¿no? En el sentido de que dentro de nosotros hay diferentes módulos o diferentes programas que están diseñados para buscar determinado objetivo, para responder a ciertos estímulos y buscar cierto objetivo, ¿no? Que esos programas pueden entrar en conflicto dentro de ellos. Entonces, tú a la vez te quieres comer un chocolate, pero a la vez no te quieres comer el chocolate porque quieres estar delgado para cuando te pongas el bikini ahora en verano, ¿no? Entonces, las dos cosas eres tú, porque, no sé, muchas veces con esa visión moralista adjudicamos como que tu yo auténtico, verdadero es el que se autocontrola, el que decide, no sé, ¿no? El que moralmente creemos que es superior, ¿no? Tu yo también sé que se quiere comer el chocolate, ¿no? O el que hace buenas acciones, ¿no? Sí. Sí, Como quiero decir esa que paradoja, ¿no? Hay gente que a lo mejor dentro de su casa es una maltratadora y luego fuera de casa ha montado una ONG, es súper altruista y ayuda a un montón de gente, ¿no? Podría ese ser un... es otro aspecto de lo que estamos hablando, que precisamente había un artículo por ahí hace poquito que creo que lo tuiteé también,
En el sentido de que nuestro yo no es algo interno tuyo que está dentro de tu cabeza, dentro de... Primero, tenemos un yo porque somos animales sociales. Si no fuéramos animales sociales, si fuéramos solitarios, no tendríamos un yo. Entonces, si somos sociales, yo necesito dirigirme a ti de alguna manera, que llamarte Adrián, tú me llamas Pablo, y eso nos va como adjudicando un yo. Y en segundo lugar, bueno, en muchos lugares, porque hay mucho que para hablar de esto, pero lo que estábamos diciendo ahora, el yo se construye en el espacio interpersonal con cada persona. De manera, y eso es evidente. Tú con una persona eres de una manera, con otra persona, o sea, tienes diferentes yo según con quién seas, ¿no? Y depende del momento incluso y de la época. Sí. Con tus amigos jugando al futbito eres uno, en el grupo de música eres otro, y en el trabajo eres otro, y a lo mejor en el trabajo eres el jefe o el líder, pero cuando vas a jugar al grupo de música no eres el líder, hay otro líder. O sea, no es que siempre eres jerárquicamente el mismo en esa jerarquía, en ese estatus, sino que tu estatus, tu jerarquía, según con quién estés, cómo estés, va cambiando. Y las personas con las que estamos sacan de nosotros cosas que no existirían si no estuviéramos con esa persona. Yo me gusta la música, como te he dicho, y es algo evidente. Por ejemplo, no, de los Beatles no sé mucho, no me ha gustado mucho, yo era más de los Stones, pero vamos a poner a los Beatles, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. Tienes que las mejores canciones que ha hecho Paul McCartney, por ejemplo, era cuando estuvo con Lennon y hace muchísimos años. Probablemente Paul McCartney ahora sabe mucho más de música, es mucho mejor músico y sabe mucho más, pero no hace esas canciones que hizo, por ejemplo, en aquel momento con Lennon, con Ringo y con... Igual Ringo y George y no aportaron tanto como... Pero si esa persona no está ahí, no habría ocurrido esas canciones. Sí. Quitas a Ringo, quitas o tal, y el ambiente, lo que ellos vivían juntos, el estilo de vida que ellos llevaban, o los Stones cuando ensayaban en los pisos cuando convivían, etcétera, eso hacía que surgiera una música que sin esos componentes individuales de cada uno de ellos no habría existido. Entonces, cuando tú estás con determinadas personas, sacan partes de ti que no existiría. Y eso es tuyo también. Y si no hubieras conocido a esa persona o si no estuvieras con él, igual no habría salido esa parte de tuyo. Pues tengo que decir, eso estaba ahí interno y salió tal, o surge en esa relación con esa persona, en ese espacio interpersonal con esa persona. Uh-huh. Yo creo que no está dentro de ti, que es una cosa. Creo que es un conjunto de algo que tú llevas y que lleva la otra persona y surge aspectos de ti que, no sé, es como que entras resuenan, ¿no? Como que hay armonías, como que hay armónicos que ¿no? Las personas producimos y con ciertas personas encajas y haces algo, una melodía y surge algo, y con otras personas no te entiendes o no hay esa química, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí, y a lo mejor al cabo de un tiempo de pronto ya hay esa química, ¿no? O juntas a muy buenos músicos y luego a lo mejor lo que sale no es bueno y luego juntas a músicos mediocres, pero en conjunto son buenos, ¿no? Es sistemas complejos. Cada persona es un sistema complejo y cuando montas el grupo es otro sistema complejo y el tema, es increíble. De la emergencia, ¿no? De cómo lo que tú decías, de igual de músicos malos, resulta que emerge algo ahí que puede tener mucho más valor. Y también creo que gracias a Twitter surgió tu libro, o no sé cómo surgió tu libro, de los peligros de la moralidad. Sí, te digo, por el blog, más que, bueno, también por las dos cosas. En el blog yo llevaba escribiendo eso 10 años o así, y de Planeta me llamaron porque parece que siguen un poquito lo que hace la gente por las redes, me dijeron, oye, pues nos gusta lo que alguien les había dicho, oye, mira, pues este hombre está aquí haciendo estas cosas, parecen interesantes. Y entonces me llamaron de Planeta y me dijeron que les gustaba lo que hacía en el blog, que si quería escribir un libro sobre alguno de los temas que tocaba en el blog. Yo en el blog he tocado diferentes temas, el de la moral mucho, ¿no? Pero también el suicidio, violencia de pareja, cosas. Y a mí el tema que más me gustaba y me interesa y el que más vueltas le he dado y más me ha preocupado mucho porque es el tema de cómo podemos convivir en el fondo gente que pensamos diferente y que la gente entienda un poco que los malos no son los otros, que todos podemos ser malos, todas estas cosas, ¿no? Entonces no lo pensé y le dije, no, el tema este de la moral y tal. Y entonces ya nos pusimos a trabajar en ello. Yo, de alguna manera, ya tenía mucho escrito en el blog o mucho ya elaborado por la trayectoria del blog y luego
escribí capítulos nuevos y cosas nuevas para Ujú. completar el libro. Y bueno, yo creo que estoy realmente, te digo en serio, muy, muy satisfecho, muy contento. Yo pensaba, bueno, el libro, pues como el blog, ¿no? Lo van a leer algunos, se quedará ahí. Y la verdad es que ha tenido una repercusión muy grande, a la gente le ha gustado, yo creo que le ha hecho pensar. Muchos me han dicho que, oye, pues me ayuda a entender cosas, hay gente que lo está usando en la universidad y qué más, vamos, yo estoy perfectamente satisfecho y encantado de que haya, de compartir algo que a alguien le ha servido, que era es el origen de todo lo que hago. Entonces, para mí es una satisfacción personal, de verdad, no te puedes hacer idea. Pequeña interrupción porque le pregunté a María Blanco que era para ella el podcast premium, ya que se apuntó casi desde el principio, antes ni de que viniera al podcast ni que yo le invitara, y esto es lo que me dijo. Charlando con libros premium es una versión que me gusta porque te permite descubrir a la persona que está detrás de la idea. No solamente se hablan de libros, sino que hay alguien que está hablando de libros y tú te puedes acercar. Es como mantener una conversación mirándole a los ojos a esa persona, ¿no? No solamente escuchando la idea, sino sabiendo desde dónde se dice esa idea, quién es la mente, quién es el corazón que está detrás y cuáles son las circunstancias que han rodeado a ese interlocutor, ¿no? Es una versión mucho más personal, es solamente hecho para adictos a las relaciones humanas. También quería preguntarte, ¿crees que la moral también tiene algo bueno, ¿no? O que siempre nos va a acabar llevando a ser pues una tribu y no ver la realidad? Bueno, esta es una cosa que quizás no la digo en el libro, pero no ha quedado bastante clara o no lo he marcado lo bastante. Y mucha gente eso se lleva la impresión de que yo digo que la moral solo es mala, ¿eh? Pero yo en el libro digo continuamente que es una espada con doble filo, que es una moneda con dos caras. Tiene la cara buena, la cara de que es un instrumento para la cooperación, para la unión de los grupos humanos, para la solidaridad, empatía, cosas impepinables y muy claras, ¿no? Y muy positivas. Pero la gente no se daba cuenta de la otra cara, de la cara oscura, ¿no? De la moralidad. Entonces, al hablar yo de la cara oscura, parece que no creo que tenga nada positivo. Lo tiene. Lo que pasa es que yo no he hablado de ello porque eso lo daba por supuesto. Creo que también puede ser, Pablo, porque nosotros tenemos el sesgo negativo, es decir, que nos damos más cuenta de las cosas malas, ¿no? Y a lo mejor leyendo el libro, claro, te quedas más con todas las... Y tú mismo, pues por tus sesgos, no te das cuenta, ¿no? De lo que esa parte que también dices. Pero a lo mejor sí que... Porque te quería preguntar si cambiarías algo del libro y a lo mejor esto, a lo mejor lo remarcarías más para que quedara más claro. Sí, esa igual sería una cosa que la remarcaría más. Creo que, ya te digo, lo menciono por ahí, está por ahí detrás, pero igual no ha quedado lo suficientemente clara porque algunas veces en Twitter o por ahí me han dicho, va a ser mala la moral, que no sé qué tal. Bueno, igual hay gente tampoco que no ha leído el libro, que se queda con cosas generales, pero sí, quizás eso lo marcaría más. Y en general, no, el resto del libro yo creo que de momento está bien o vale. Voy leyendo cosas nuevas y a veces digo, bueno, pues ojalá hubiera metido esto o ampliado esto o lo otro, pero en conjunto yo creo que está bien. Uh-huh. Eso también quería preguntarte sobre qué libros te basaste. El libro que a mí me marcó mucho fue Becoming Evil, convirtiéndose en el mal. Es el primero un poquito que me empezó a hablar de psicología evolucionista y de lo que él llama la sombra ancestral, de que tenemos instintos y tal ahí y tal, y empecé luego a leer psicología evolucionista inspirado por este libro. El subtítulo del libro es Cómo la gente normal se convierte en genocida. Y que eso era lo que yo estaba buscando, ¿no? Y lo que yo quería entender, cómo gente normal, porque tú dices, es lo de siempre, ¿no? Los nazis son unos locos, son unos malos, son demonios, no sé qué. Lo que comentamos en el episodio anterior, justamente, que viniste hace 2 semanas. Sí, sí. Ruanda, y en el genocidio de Ruanda participó igual el 20-30% de la población. Dices, pero a ver, todos no pueden ser psicópatas y malos. Entonces, quiero decir, y en Alemania lo mismo. Hay gente que su gobierno le decía, oye, esto es bueno para Alemania y hay que mandar estos trenes a Auschwitz y no sé qué, y lo organizaba y lo hacía y tal. Quiero decir, gente normal, pues entra en esa rueda, ¿no? Y entonces el subtítulo de ese libro era eso. Y entonces revisaba, bueno, hablaba de diferentes cosas, entre ellos el tema del ellos-nosotros, la división que hacemos los seres humanos entre ellos-nosotros, que es un universal antropológico.
Y de ahí, pues empecé a tirar de la bibliografía, a buscar otros libros. El mito del mal puro de Roy Baumeister también es un libro que me marcó bastante. Bueno, La tabla rasa de Steven Pinker, aunque no tiene mucho directamente que ver con él. Y luego hay un libro que es... Es verdad, no tiene que ver, ¿no? Bueno, pero... ¿Cómo lo utilizaste entonces? Yo no lo he visto, en el libro no he visto ese libro. Pero la psicología que hay detrás, que hay la psicología evolucionista, sí. Okay. Y Steven Pinker hace el prólogo de Virtuous Violence. Ese libro también es esencial. Si tuviera que decirte uno de la bibliografía de mi libro, La violencia virtuosa, de Fiske y de Tai, y el prólogo de ese libro precisamente lo hace Pinker. Me creo que cuando yo leí La tabla rasa fue un poco como decir, esto es lo que yo veo en mis pacientes, lo que yo veo en la vida y lo que, como yo veo que son las cosas, ¿no? Quiero decir que fue un libro que me abrió mucho los ojos y me marcó mucho porque de alguna forma era confirmar un poquito cosas que yo iba viendo en mi práctica clínica y que iba viendo con las personas. Y ¿Qué confirmaste? Cantidad, pues eso, la importancia de la biología, de los genes, de cantidad de cosas, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día pensamos que es triste, pero la tabla rasa es de 2002, creo. Y fíjate, han pasado ya más de 20 años y Pinker ahí lo deja muy claro. Yo creo que los argumentos de Pinker son imbatibles, ¿no? Y sin embargo hemos ido a peor en el sentido, desde mi punto de vista, en el sentido de creer más en la tabla rasa. Tú ahora hablas de genes o hablas de herencia y tal y es que te comen. No sé, quiero decir, eso no puedes hablar de genes todavía hoy en día, ¿no? Y en las enfermedades mentales son muy importantes, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues ahí hubo cosas que... Y luego, para toda la parte de que la gente buena hace el mal, de que se ha hecho más crímenes, la gente que pensaba que estaba haciendo el bien, que los psicópatas o los ladrones, porque lo hacen por intereses, o sea, gente que lo ha hecho por una ideología, por buscando el bien. Y el libro que más habla de eso, de cómo tú miras, Pinker lo dice en la entrada del libro, ¿no? De hacer las cuentas y tú miras todos los que han muerto por genocidios, tal, estas cosas, y miras a ver todos los que hayan muerto por robos, ladrones o por psicópatas que han hecho atracos, y de largo gana que hay más muertos por ideología, lo cual es por ideología, por moral, ¿no? Por valores morales, por creer que esto es lo bueno, sea las cruzadas y yo voy... invado, yo qué sé, América para llevarles la religión cristiana o yo hago la otra no sé qué, o todos los genocidios y sí, nazismo, comunismo, que pero el comunismo también es... un mundo mejor, buscando cosas buenas, la gente ha hecho barbaridades, ¿no? Y Virtuous Violence, de coger un libro de toda la bibliografía, si no lo has leído, Virtuous Violence es un libro clave para entender todo este tema que a mí me preocupa. Ese libro me marcó también mucho, sí. ¿Y algún otro libro que quieras comentar que digas ahora que te acuerdes? Hay un filósofo católico, creo que es Joseph Button, americano, que para todo el tema de entender el fenómeno woke me iluminó bastante. Yo creo que ha sido él y algún otro. Dominio, no sé si habéis comentado en vuestro programa Dominio, de Tom Holland. No. ¿No has leído Dominio? No lo he leído. Léelo, te lo recomiendo. ¿De qué va? Es un historiador británico. Pues un poquito la historia empieza con el cristianismo, la historia del cristianismo y cómo, aunque hemos dejado de ser cristianos formalmente, seguimos siendo, aunque somos seglares y laicos, seguimos siendo una sociedad cristiana hasta la médula. O sea, nuestras emociones son cristianas, nuestros valores son cristianos, ya no creemos en la Virgen, en no sé qué tal, ¿me entiendes? En lo que son las creencias como tal, pero somos una sociedad cristiana hasta la médula. Y entonces Joseph Button, con respecto a América, porque todo el fenómeno woke es un fenómeno protestante, es una secta protestante, entender todo esto, que esto venía en el fondo de la religión. En Estados Unidos ha habido 3 despertares, awakening, por lo menos 3 creo que son a lo largo del siglo XIX, momentos en que se vuelve a tomar conciencia de la justicia social, de este tipo de cosas que eran totalmente dentro de la religión. Y de lo woke ahora alguien le ha llamado The Great Awakening. Antes eran los awakening, esos que te digo, y el cuarto sería el awakening. Pero que de alguna manera es una evolución y una variación de
de una ideología protestante. O sea, el fenómeno woke es claramente religioso. Vamos, tú miras cómo la gente se flagelaba después de lo de George Floyd, se ponía de rodillas, pedía perdón. O sea, es toda una simbología cristiana que es evidentísima, ¿no? Sin el perdón, ¿no? Que es la variación que muchos autores que he leído dicen. No, eso lo decías en tu libro y es brutal esa idea, ¿no? Que ahora encima ya no hay el perdón, ¿no? Que te equivocas, te cancelan y para siempre. Y van a por ti a que pierdas el trabajo, e incluso hay gente que desea hasta tu muerte y no te van a perdonar en la vida, ¿no? Es como... Y si tú dices que sí, que hoy he hecho mal, pedí perdón, lo reconozco, nada, confirmas que eres malo. Claro. Y no hay vuelta atrás. No hay nada que puedas hacer que... ya. Claro, que eso es lo que algunos dicen, que al no estar ya Cristo o Dios o tal, que es el que se ofrece él como sacrificio para que haya una reconciliación, pues no se puede hacer reconciliación, ¿no? Y en las sociedades humanas tenemos que reconciliarnos, tenemos que pedir perdón y tenemos que... lo decía Wagensberg. Wagensberg tiene una frase, un aforismo que es el individuo, algo así, el individuo puede vivir sin religión, pero el grupo no puede vivir sin religión. O sea, tú a nivel individual puedes ser ateo, lo que quieras, pero los grupos tienen que tener una religión. Y si no tienen una religión formal, tradicional, católica, la que sea, se la van a inventar o van a convertir cualquier otra cosa en religión. Es decir, lo que pasa con el woke, estamos convirtiendo el tema del racismo, el antirracismo es una religión, el tema del feminismo es una religión, el tema del cambio climático es una religión. El veganismo. Que hay que creérselas, pero hay que creerse los dogmas así, 1, 2, 3, están clavados. No puedes discutir, debatir sobre eso, porque en el momento que tú quieres debatir sobre el cambio climático, dices, oye, mira, pues mira, durante periodos de la historia de la Tierra no ha habido casquetes polares en los polos, ha habido muchos cambios y tal. ¿Qué quieres? Que se destruya el planeta y que nuestros hijos no tengan un tal... Se acabó, y eres el malo y ya no hay discusión posible, ¿no? Y así... Te ponen la etiqueta negacionista, ¿no? Sí. Y yo no digo que no esté bien que tengan sus valores tanto el cambio climático como el feminismo, como lo que sea, pero son temas que podemos discutirlos, no aciertan en todo, podemos debatir. Y para acabar, me gustaría preguntarte a quién nominas para venir, quién te gustaría que viniera al podcast. Pues mira, un amigo mío biólogo, Tai, está en Twitter, Biotai, por ejemplo, a ver si anda muy majo y lee mucho también, y ha leído muchos libros probablemente también muy curiosos, muy interesantes y muy diferentes, o sea que te puedo hablar de libros muy diferentes también. Ok. Muy bien, pues Pablo, muchísimas gracias por haber vuelto al podcast. Un placer, mucha suerte con todos tus proyectos y eso, y hasta luego. Chao. Preguntando sobre libros, lo que se aprende, ¿no? Cuando empiezas a desgranar un libro a otro, se ve las tripas, en este caso el librazo de Pablo Malo. Pues nada, ya sabes que si te has quedado con ganas de más, tienes el podcast privado y también ya está disponible el curso con trucos para leer más, con una lista de libros según diferentes niveles. Hasta la próxima.